Tres relatos de terror para escuchar en la oscuridad. ¿Qué tal, amigos de la página? Les quiero contar dos anécdotas que le sucedieron a mi mamá hace varios años. Aunque no me crean, ella vio al diablo sentado junto a una cisterna de agua. Esto sucedió como en el 2005. Yo vivo en Querétaro y recuerdo que ese día yo le llamé por teléfono a mi madre como era costumbre. Estábamos platicando tranquilamente sobre cosas de la familia, y en eso yo le pregunté cómo estaba todo en la casa. Ella me dijo que bien, y hasta aquí la conversación fluía sin novedad. Bueno, seguíamos platicando, pero ya casi cuando iba a cortar la llamada, ella me dijo lo siguiente. Oye, hijo, te voy a contar algo que me sucedió hoy en la madrugada. Mira, a eso de las 3 yo me levanté como de costumbre porque mi papá se iba a ir a trabajar a la sierra. Tenía que prepararle el desayuno antes de que se fuera. Entonces yo abrí la cisterna para sacar un poco de agua. Había luna llena y alumbraba muy bien, por lo que no necesitaba de la luz de un foco mientras hacía esto. Yo estaba parada y no sé por qué se me dio por levantar la mirada. Y ahí pude ver a un hombre sentado justo al lado de la cisterna que está en la parte alta de la casa. Era un hombre que tenía unos enormes cuernos que sobresalían. Tenía cola y unos ojos rojos como el fuego. Además también noté que llevaba una barba bien larga. Este hombre se me quedaba mirando y luego de unos segundos empezó a reírse así de la nada. Pero su risa era muy fea. No te imaginas el miedo que me dio. Lo que hice fue dejar todo lo que estaba haciendo y me metí a la casa casi corriendo, con un terror que no te puedo explicar. Una vez que estuve dentro de la casa, mi papá me preguntó qué me pasaba. Y yo aún con dudas si debía contarle, le dije que había visto al diablo burlándose de mí. Le expliqué que se reía con una risa muy macabra. Él solo me observó en silencio, y pues esto es lo que me pasó, hijo. Terminó de contar mi madre. Al escucharla sabía perfectamente que lo que ella me dijo era verdad. Ella nunca bromea con cosas, y menos con algo de este tipo. Lo que ella me dijo me dejó sin palabras. Afortunadamente solo quedó en un susto y una anécdota de terror. La otra experiencia de mi madre tiene que ver con la leyenda de la Matlacigua, una entidad del folclore oaxaqueño, ya que mi mamá es de Oaxaca. Ella me cuenta que allá por el año 1972, ella tenía como 10 años cuando llegaron a vivir a Oaxaca Centro. Les estoy hablando que ellos fueron de los primeros pobladores. Ella llegó a un pueblito que se llama Ejutla de Crespo. Me cuenta que su mamá la mandó por leña a un cerro que estaba enfrente de la casa. Ella se fue con mis tías a buscar esa leña porque no había para cocinar. Mi abuela se quedó en casa en espera de que llegaran con esa leña. Pero pasó un tiempo y ellas no regresaban. Entonces mi abuela, preocupada, decidió ir a buscarlas, pero no las encontraba por ningún lado. Después de un rato encontró a mis tías, y por más que les preguntaba dónde estaba su hija, pues ellas no sabían para dónde se había ido. La estuvieron buscando un buen rato, pero no la encontraban por ningún lado. Continuaron la búsqueda y ya casi cayendo la tarde, la encontraron muy lejos por donde estaba una antena. Estaba muy lejos del lugar donde se fue a buscar la leña. Mi abuela, ya algo tranquila, le preguntó qué hacía en ese lugar. Y mi madre, algo confundida, solo le dijo que la señora de blanco se la había llevado y que ya en el camino le dijo que la esperara en ese lugar. Entonces mi abuela le dijo a mi madre que jamás le hablara a ninguna persona desconocida y que menos se fuera con ella, porque esa mujer que se la había llevado era la Matlacigua. Le dijo que la Matlacigua era una entidad que ronda por el monte, llevándose a las mujeres para perderlas. Estas fueron las dos experiencias de mi madre. Espero les hayan gustado. Buenas noches. Hola comunidad, ¿cómo están? Me llamo Gerardo. Yo soy de Guatemala. Toda mi vida la he pasado en un pueblo. Yo soy mucho de rancho, ya que crecí cuidando vacas. Mi abuelo en su juventud se hizo de algo de ganado. Compraba y vendía, pero todo el tiempo tenía vacas. A mí desde pequeño me gustó andar en el campo con él. Bueno,
Los años fueron pasando y mi abuelo comenzó a envejecer. Y como ya casi no podía salir de casa, a mí me dejó encargado de sus vacas. Pues a diferencia de mis hermanos, yo era el único que le apasionaba cuidar las vacas. Las teníamos en un potrero que estaba como a 30 minutos de la casa. Yo iba a ver las vacas en la mañana y en la tarde. Me encargaba de que no les faltara nada. Las alimentaba y las cambiaba de potrero de vez en cuando. Ya con el tiempo mi abuelo comenzó a repartir su dinero. Dijo a quién le iba a dejar tal cosa y a quién le iba a repartir las vacas. Hasta este punto no había ningún problema, aunque le decíamos al abuelo que no pensara en eso, pues el abuelo ya estaba pensando a futuro, pero nadie en la familia se hacía la idea. Nadie quería tocar ese tema, pues si por nosotros fuera, quisiéramos que el abuelo fuera eterno. Pero el abuelo sabía perfectamente que en cualquier momento le podía llegar su final. Es algo duro, pero así es la vida. Bueno, el asunto es que el abuelo repartió su herencia. A mí me dejaron la mayor parte de las vacas, ya que toda la vida las estuve cuidando. Mis hermanos no dijeron nada, de hecho estuvieron de acuerdo. Y hasta aquí todo iba bien, excepto por el abuelo, que cada vez se veía más decaído. Y lo extraño y raro de todo esto viene a continuación. Una tarde yo salí como era costumbre para ver las vacas. Las teníamos en ese potrero que les digo, que está como a 30 minutos de la casa. Bueno, yo salí como a las 4:30. Cuando llegué no había ninguna novedad. Verifiqué que todo estuviera en orden y hice las actividades del día. Después me senté un rato a descansar. Ahí estaba contemplando el atardecer. También estaba un poco pensativo. No sé cuánto tiempo estaría así porque no llevaba reloj. Las horas fueron avanzando hasta que caí en cuenta que ya se estaba poniendo oscuro. Empecé a agarrar mis cosas para volver a casa y de pronto escucho el llanto de una mujer, pero era un llanto muy bajito que apenas se escuchaba. Por inercia me di la vuelta para ver a mi espalda y a lo lejos bajo un árbol vi que estaba una mujer con un rebozo negro. Se me hizo muy extraño porque nunca la había visto. Aunque no le podía ver su cara, yo podía ver su complexión, y nadie con esa descripción de su vestimenta vivía en el pueblo. Me quedé pensando si debía caminar hacia ella, pero la señora comenzó a llorar un poco más fuerte. Tengo un corazón algo sensible, así que no me podía ir y dejarla sola. Comencé a caminar hacia ella. Cuando estuve de frente le pregunté qué le pasaba, pero a pesar de haber preguntado, aquella señora seguía llorando. ¿Qué le pasa, señora? ¿Está bien? ¿Hay algo con lo que le pueda ayudar? ¿Qué hace aquí sola? No hay nada cerca. ¿Quiere que la lleve a algún lugar? Le pregunté. La señora seguía llorando con la cabeza hacia abajo, y ese rebozo que llevaba en su cabeza no me dejaba verle bien la cara. Y el hecho de que ya estaba oscureciendo no me ayudaba para nada. De pronto como que empecé a sentir miedo. Algo en el ambiente había cambiado. No era un ambiente normal. Eso me alertó porque di pasos hacia atrás. Ya no me importó dejarla ahí. Y cuando estaba pensando en salir corriendo, aquella mujer me habló. Lo que más me duele es que tu abuelo se va esta noche y nunca me pagó lo que me debía. Nunca cumplió su promesa. Pero allá en el infierno, allá vamos a arreglar cuentas, me dijo. Las palabras de esta mujer no tenían sentido. Hasta me dio más miedo de lo que dijo. Pero yo tontamente le pregunté, ¿a qué se refiere, señora? ¿Cómo es que conoce a mi abuelo? ¿Quién es usted? Mira, muchacho, tu abuelo no es lo que tú crees. Él hizo un trato conmigo, pero el muy canijo nunca lo pagó. Pero como ya te dije, allá en el infierno vamos a arreglar cuentas. Dile esto cuando llegues, me dijo aquella extraña mujer. Luego de eso se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el monte. Se me hizo raro porque en esa dirección que iba no había nada. Ahí solo había kilómetros llenos de puro monte. Pero bueno, para estas alturas yo tenía mucho miedo y ni siquiera sabía por qué. Simplemente me di la vuelta y comencé a caminar a prisa. Llegué a la casa como era costumbre.
De inmediato pregunté por el abuelo, pues algo en mi interior me decía que debía preguntar. Mi madre me dijo que estaba acostado. Cuando lo fui a ver me di cuenta que estaba dormido. No lo quise despertar. Después de un rato mi madre nos habló para cenar. Le pregunté que si iba a despertar al abuelo para que también cenara, pero mi padre dijo que lo dejara dormir, ya que el abuelo había cenado temprano. Mientras estábamos cenando, yo ahí les conté lo que me había pasado en el potrero, pero nadie en la familia sabía algo al respecto. A todos se les hacía raro el extraño comportamiento de esta señora. Lo peor de todo es que nunca le pude ver el rostro. Tampoco le pregunté su nombre. Y como ya mencioné, esta señora no vivía en el pueblo. Mi padre me dijo que al día siguiente le contara a mi abuelo, a ver si él se acordaba de ella. Y bueno, después de cenar me fui a bañar, ya para irme a dormir. Y lo extraño a todo esto es que a eso de las 10 de la noche, mi abuelo falleció. ¿Cómo era eso posible? El abuelo sí estaba enfermo, pero tampoco era para que así de la nada falleciera. Nunca lo pudimos entender. Ya no pude platicar con el abuelo para contarle lo que me dijo esta mujer. Lo que haya sido, y si el abuelo la conocía, pues se lo llevó a la tumba. Aunque yo sigo pensando que el hecho de que esta mujer se me apareciera es porque el abuelo tenía algo que ver con ella. Y debía ser algo oscuro, porque apenas estuve de frente con esa señora, yo sentí que algo en el ambiente cambió. Yo sentía temor, yo sentía una vibra pesada que me hacía tener mucho miedo. Ya después les compartiré otras historias que me han pasado. Gracias por escucharme. Buenas noches.